Bueno, sean bienvenidos todos a nuestra segunda sesión del UiPath Community Chapter que tenemos aquí en Colombia. Este es un espacio amplio para comenzar a generar comunidad, en el cual podemos estar discutiendo avances de la tecnología de UiPath, del RPA, de programación, pues de este ámbito del RPA como tal. Y en la sesión de hoy estaremos conversando acerca del Document Understanding y de cómo prepararnos para una implementación exitosa, gracias a él. El día de hoy nos acompañan Felipe Restrepo, nuestro Solution Architect in Delivery de acá de Neostela, nuestro RPA Developer in Delivery de Neostela, Mauricio Saldarriaga y yo, Isabela Vázquez, quien soy pues, la organizadora de todo este espacio y también la diseñadora gráfica. Listo, entonces gracias a todos por acompañarnos. La idea de este espacio del UiPath Chapter es generar comunidad. Entonces la idea es que tengamos un espacio de mucha participación y que sea abierto para hablar de todos estos temas pues, que tienen que ver con actualidad en RPA y con UiPath. Entonces, durante la presentación vamos a ir, digamos, guiando a través de un tema que tenemos propuesto hoy, que es procesamiento de documentos, y que sería bacano que vayan poniendo todas sus preguntas por chat y las podemos ir respondiendo a medida que avanzamos en los temas, ¿cierto? Entonces, la agenda propuesta para hoy es motivación, que básicamente es qué aplicaciones tenemos en Document Understanding y de dónde surge la necesidad, un flujo de automatización que es esa receta básica para enfrentar estos retos y estos proyectos. Y nos vamos a centrar en lo que es la extracción usando ML, que son modelos de Machine Learning, ¿cierto? Que es, digamos, uno de los retos más grandes a la hora de enfrentar este tipo de implementaciones. Y finalmente vamos a los retos del procesamiento, que es ahí donde está el foco de cómo prepararnos para una implementación exitosa. Y finalmente vamos a tener una sección abierta de discusión. Entonces, me gustaría comenzar por unos conceptos básicos que vamos a tratar durante todo este evento, ¿cierto? Durante toda esta presentación, porque vamos a estar hablando de inteligencia artificial, machine learning, procesamiento natural del lenguaje, y es bueno como tener unas concepciones básicas para que todos estemos pues como en el mismo barco, ¿cierto? Entonces, si nos vamos a poner a hablar de inteligencia artificial, tenemos muchas definiciones, muchos autores, y para efectos prácticos vamos a dar una definición muy básica que nos da UiPath y que es muy bacana para entender, y es cualquier técnica que permita a los sistemas tratar de imitar la inteligencia humana, ¿cierto? Entonces, dentro de la inteligencia artificial tenemos muchos campos, entre ellos están el Machine Learning, procesamiento natural del lenguaje, y Deep Learning, ¿cierto? Procesamiento natural del lenguaje es hacer que el lenguaje de los humanos sea accesible para los computadores, y de hecho vamos a ver algo que se utiliza entre Document Understanding precisamente para eso. Y Machine Learning es toda la colección de técnicas que permite a los sistemas aprender de los datos, ¿cierto? Como una especie de simulación de lo que es la experiencia humana, ¿cierto? Y cómo aprendemos a través de la experiencia y a través de ejemplos. Y Deep Learning es una partecita de Machine Learning que utiliza específicamente unas técnicas que llaman redes neuronales para permitir ese aprendizaje a través de esos ejemplos, ¿cierto? No sé si Felipe quiere agregar algo acá sobre estos conceptos de inteligencia artificial. Tal vez es una introducción de abordando un tema, pero decidimos ponerlo en este orden porque justo cuando comencemos a conversar más adelante vamos a utilizar un poco de estos términos. Entonces, para ya haber hecho referencia a cómo vamos a entender estos términos en el contexto de la conversación. Y el único comentario por ahora es agradecerles. Por ahí vemos compañeros de batallas de hace algunos años, entonces es una alegría reencontrarles. Muchas gracias por conectarse y por favor esperamos que tengan muchas preguntas y que al final podamos abrir el micrófono y conversar entre todos. Por acá vamos a estar muy pendientes de las preguntas para que vayan participando activamente, al menos inicialmente por chat, al final sí habremos puesto a la discusión de este tema. ¿Estás listo? Comencemos por la motivación. Vamos a empezar por el tema de motivación, y es básicamente dónde utilizamos documentos, ¿cierto?
Acá vemos un montón de aplicaciones, facturas, recibos, servicios financieros, recursos humanos, manufactura, sector público, salud. Básicamente utilizamos documentos en el día a día, en todo. Nuestra propia identidad está representada en un documento, ¿cierto? La cédula, el registro civil de nacimiento, o sea, para probar nuestra existencia utilizamos documentos. Si vamos a comprar, necesitamos una factura. Si vamos a afiliar al sistema de salud, necesitamos un contrato. Lo mismo con las compañías. Mejor dicho, tenemos documentos en todas partes y casi que podríamos hablar de una amplia gama o de casi una aplicación infinita en este tema de procesamiento de documentos, ¿cierto? Y sabemos que es algo que nace en el mundo físico y que a pesar de que hace varias décadas ya comenzamos con temas de tecnología de información, empezamos a crear programas para hacer documentos. O sea, en Word podemos hacer documentos, en PDF, en Excel, entonces es como que pasamos de un mundo físico a uno digital, pero seguimos usando el concepto de documento, ¿cierto? Entonces, mi primera pregunta para Felipe, ¿qué ha pasado pues, con la experiencia de todos estos procesos? Es, estando en una era que hablamos de transformación digital, ¿cuál es el reto que tenemos con los documentos y cómo se transforma ese concepto de documento a un mundo de datos? ¿Qué queremos lograr y por qué aparecen estos retos? Mauro, un poquito de contexto histórico para llegar a esta discusión. Lo que se ha discutido en términos de transformación digital y del poder que con la capacidad computacional que hoy tenemos existe para que los flujos de procesos sucedan en dispositivos como computadores y que podamos almacenar los datos, es relativamente nuevo. O sea, esto es una cuestión de los años 90 que se empezó a popularizar el uso de tecnologías de información en los procesos. Pues básicamente son alrededor de 30, 40 años en que estamos adoptando estas tecnologías, pero si miramos atrás son miles de años en que hemos utilizado el documento como mecanismo para almacenamiento y compartir información. ¿Sí? Entonces hay todo un concepto y una cuestión cultural histórica de miles de años en que el documento ha sido ese mecanismo de almacenamiento y de compartir información, y la tecnología de información para que podamos guardar esa información en un formato digital, es decir, en la forma 1 y 0, es relativamente nuevo. De hecho, la ingeniería de software, la arquitectura, son disciplinas que desde finales de los años 60 han comenzado a fortalecerse y continúan en su infancia. Es decir, apenas ahorita es que estamos aprendiendo a hacer sistemas de información abiertos, distribuidos, que se puedan comunicar entre sí. Entonces, considerando ese contexto histórico y de que el documento ha sido el mecanismo de almacenamiento y de compartir la información, existe aún el reto de organizaciones compartir información entre sí. O sea, ya es un reto que equipos y áreas de una gran empresa integren sus sistemas de información y puedan comunicarse entre sí. Ahora imagina el reto de múltiples organizaciones compartir información. Y es tanto el reto y ese legado cultural en términos de lo que es el documento para almacenamiento y compartir información que aún continúa sucediendo. Si cerráramos los ojos e imagináramos un mundo en que la tecnología de la información y los computadores ya han avanzado en un nivel de madurez, pues los sistemas de información se comunicarían entre sí, porque al fin y al cabo ese es el objetivo del documento. Llevo información de una fuente para que se pueda utilizar en un destino. Entonces, idealmente, si ya la información está disponible en esos sistemas de información, pues que se comuniquen entre sí, y el concepto de documento entonces cambia, porque no es algo físico, estático, sino que es algo dinámico, que a partir de los sistemas de información que ya tienen la información lo podemos consultar. Creo que queda más que claro el objetivo que tenemos con esto, ¿cierto? Entonces, porque con las tecnologías de información cambiamos de un documento físico a un documento digital, pero queremos esa información para que los sistemas hablen entre ellos. Sí, ¿cierto? Sí, y más que las informaciones, que los sistemas hablen entre ellos, es que suceda el flujo de la información. O sea, son procesos que necesitamos que sucedan, y los elementos base de un proceso son tareas que transforman los datos y un flujo de tareas y flujo de información que le da sentido a los propósitos que nosotros tenemos.
adquirir una vivienda, adquirir un crédito, afiliarme a un sistema de salud, obtener cualquier tipo de servicio. Si te das cuenta, todo consiste en el flujo de esa información. Entonces, eso es al final lo que necesitamos, que fluya la información. ¿Cuáles son las barreras que hoy existen? Que los sistemas de diferentes organizaciones o incluso de las mismas organizaciones internamente no permiten que la información fluya entre ellos. Y ahí la necesidad todavía de hablar en términos de documento. Probablemente conforme las empresas adopten con mayor madurez los sistemas de información, pues ese concepto de documento, tal cual lo conocemos físico, va a evolucionar a una versión digital del documento. Entendido. Entonces, empecemos por esa receta que tenemos para enfrentar este tipo de retos, ¿cierto? Esta es una receta que me dice empecemos por una taxonomía, ¿cierto? Después digitalicemos el documento, clasifiquemos, hacemos la extracción de la información que queremos y finalmente exportamos, ¿cierto? Inclusive hay unos puntos intermedios que me hablan de entrenamiento y validación, que creo que ahí ya entra a jugar todo el tema de inteligencia artificial, machine learning, ¿cierto? Entonces, mi pregunta es, en el día a día de RPA, estamos trabajando siempre con documentos, ¿cierto? Tenemos que leer qué archivos de Excel, qué archivos de Word, extraer información, que el correo, que el attachment. Entonces, dos preguntas. Desde un punto de vista de arquitectura, ¿esta receta funciona para procesar cualquier tipo de documento? ¿Y qué es lo que diferencia esos procesos en los que ya tenemos que entrar a hablar de entrenamientos y machine learning, todos esos conceptos? Entonces, en términos de arquitectura, estas recetas, que también se conocen como arquitecturas de referencia, ocultan detalles, porque buscan presentar un flujo genérico. Como flujo genérico, aquí con este flujo genérico se puede resolver conceptualmente cualquier problema o reto de procesamiento de documentos. Claramente, para cada caso específico hay que dar doble clic y en cada una de esas cajitas resolver retos puntuales. Sin embargo, esta receta genérica, que puede ser independiente de tecnología, ya nos da un marco para identificar en cada caso particular dónde está la complejidad. Y a partir de esa complejidad tomar decisiones sobre la solución que se va a implementar. Ahora, ¿en qué casos esta receta tiene sentido? Tiene sentido en documentos que no fueron generados digitalmente. ¿Sí o qué? O incluso cuando fueron generados de forma digital, la información que se necesita consumir está, comillas, atrapada en el documento, porque está semiestructurado o no se encuentra de la forma dispuesta y lista para ser consumida por los sistemas de información que necesitamos, ¿cierto? Ejemplos de cuando no necesitamos esta receta. Ejemplo, un archivo .csv que ya viene con una estructura de tabla en un formato definido y conocido, o archivos de Excel, o inclusive un archivo en un formato JSON. Datos que ya nacen digitales y están estructurados, nos podemos saltar estos pasos. ¿Sí o qué? Al final podríamos sí pensar en que la receta aplica. Simplemente nos saltamos los pasos por la simplicidad. Ahora, los grandes retos y donde esta receta nos ofrece un marco de análisis robusto es cuando tenemos documentos que no se generaron de forma digital, o a pesar de que se hayan generado de forma digital, en medio del flujo se transformaron en una imagen. Es decir, para el computador no es simple apenas leer ya el contenido del documento. Listo, entonces empecemos a ver el detalle de cada uno de estos pasos de esta receta, ¿cierto? A ver, sí. Cuando hablamos de taxonomía, digamos al concepto como tal de la palabra, ¿cierto? Es una ciencia que se encarga de jerarquizar y clasificar, ¿cierto? Estamos hablando en este concepto que es procesamiento de documentos. Vamos a hablar es de que tenemos que definir qué tipos de documentos tenemos y qué campos quiero extraer de cada uno. Inclusive llegar al detalle de cuál es el tipo de cada campo, ¿cierto? Como es esto un string, es un booleano, ya hablando un poquito más técnico en términos de variables. Y que, por ejemplo, para estos casos tenemos 3 documentos diferentes, una factura, un recibo y un formulario, que cada uno tiene, pues, unos datos que me interesan. Desde un punto de vista técnico, la taxonomía es básicamente eso.
clasificar los documentos por tipos y definir los campos con sus respectivos tipos de variables, ¿cierto? ¿Qué más podemos decir de la taxonomía? Sí. La taxonomía es el resultado del entendimiento que tenemos de los documentos, ¿vale? Entonces, si abordamos los retos de procesamiento de documentos desde la tecnología y los simplificamos a abrir un formulario donde construye la taxonomía, estamos perdiendo de lo realmente importante, que es analizar los documentos y entender no solamente los documentos, sino los conceptos que se deben extraer y cuál es el uso que se le va a dar a esos conceptos. ¿Vale? Entonces, la solución que se construya de procesamiento de documentos va a reflejar el entendimiento que se tienen de los documentos. Y recordemos, el propósito no es apenas listar los campos que se deben extraer. El propósito es conseguir una integración exitosa de una fuente de información con un destino a donde los datos van a ir. Entonces, lo que te diría en términos de la taxonomía, para prepararnos en una implementación exitosa, es ver la taxonomía como un resultado de un proceso de entendimiento de los documentos que entre más disciplinado y juicioso suceda, mejor vamos a poder representar ese entendimiento en una taxonomía. Completamente claro, ¿cierto? Aparte, creo que ese concepto de reflejar el entendimiento con la taxonomía es bacano porque en el día a día los proyectos identifican que tenemos un repositorio de un documento y es vaya extra y hasta ahí llega, ¿cierto? Y hay todo un proceso antes, me tiene que dar un conocimiento más profundo de cada uno de los documentos para yo entender qué es lo que quiero y cómo lo quiero, porque puede que hasta los documentos no contengan la información como la quiero, sino que la quiero transformar antes de exportarla, ¿cierto? Entonces, y de hecho, cuando vayamos pasando por los pasos, se va a ir notando más la necesidad de una taxonomía bien definida, ¿cierto? Sí, y qué pena aquí un comentario, porque más importante que la taxonomía es el entendimiento que tenemos sobre los documentos, ¿sí? Y puede ser una afirmación inclusive, tal vez psicorrígida de mi parte, pero a pesar de que es una diferencia semántica sutil, hace una diferencia total al momento de tomar decisiones sobre cómo se va a clasificar, sobre cómo se va a extraer. De hecho, la taxonomía ya refleja decisiones sobre cómo se va a procesar el documento. Entonces, fundamental. Primer paso para una implementación exitosa de un proyecto de procesamiento de documentos, entender en profundidad los documentos y los conceptos que se necesitan extraer. Es decir, un proyecto de procesamiento de documentos es menos intensivo en escribir código y más intensivo en entender y procesar información. Y de hecho, UiPath hace un trabajo bastante interesante en ofrecernos herramientas de bajo código para que tengamos que escribir menos código, lo que delega el éxito de estos proyectos de procesamiento de documento a entender la semántica, el significado de documentos y conceptos para tomar buenas decisiones a partir de ello. Creo que el mensaje es muy claro y es: no nos pasemos por alto todo ese proceso de descubrimiento, entendimiento del proceso, porque muchas veces es esto para decir, venga, hagamos este proyecto, extraigamos esto y después nos centramos completamente en el código. Es, venga, entendamos bien antes de pasar allá para que esto sea más reducido y que tengamos más éxito al final. Así dedicamos mucho esfuerzo a la parte del código. Si no surgió de un entendimiento muy claro, vamos a tener un proceso que probablemente vaya a tener muchas fallas, ¿cierto? Después de haber cargado esa taxonomía, pasamos a una etapa de digitalización. Acá ya vamos a hablar de uno de los conceptos que exploramos ahorita, que es procesamiento natural del lenguaje, y es, venga, es que nosotros vemos un documento así, para nosotros es muy claro y sabemos diferenciar campos y un montón de cosas, pero eso no es lo que entiende el computador, ¿cierto? Entonces, la etapa de digitalización precisamente quiere hacer eso, venga, haga que este documento lo entienda la máquina, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo y cuando vamos a hacer digitalización utilizamos la tecnología que se llama OCR, ¿cierto? Reconocimiento óptico de caracteres, que lo que hace es que coge todo el documento y me extrae el texto. Eso es
una cosa que me entrega, ¿cierto? Y que yo estoy viendo este documento así y al final para el código es un texto, es un string, una cadena de caracteres. Pero que no solo eso, la tecnología OCR me entrega una cosa que se llama Document Object Model y ahí tenemos un montón de información del documento. No es solo venga que esto tiene la palabra Mauricio, sino que está en esta posición, con estas coordenadas, con este ángulo de inclinación, con esta confianza, reconocer los caracteres y me entrega un montón de información adicional. Y creo que acá hay un paralelo muy bacano, porque es lo de la izquierda lo que estamos viendo nosotros como humanos y lo de la derecha lo que está dando el computador. Y ahí es donde está ese enlace, esa etapa de digitalización. Entonces, para ampliar un poquito acá serían dos preguntas. Sí, podemos ampliar un poquito el concepto de OCR, porque no nos centramos en desarrollar tecnologías de OCR y con todas las opciones que tenemos a la hora de elegir una tecnología OCR, ¿cómo hacemos para tomar esa decisión de con cuál nos vamos al proyecto? Listo, entonces, desarrollar un OCR tiene un esfuerzo considerable. Ese esfuerzo se materializa en dinero y tiempo, ¿sí? Existen esfuerzos de comunidad como el Tesseract y el Omnipage y algunos OCR que son de uso gratuito que ya solucionan el problema. No es necesario reinventar la rueda y sobre todo con un problema que tiene tanta implicación en términos de esfuerzo, ¿sí? Okay. Ahora, algunos de esos OCRs tienen costo, algunos son gratuitos y es uno de los primeros criterios de decisión sobre cuál OCR utilizar. Claramente los que tienen costo ofrecen mayor precisión e inclusive funcionalidades porque ese Document Object Model te va a traer información adicional del texto que describe el documento y que en función de la madurez o especialidad del OCR pues te va a poder entregar más datos según lo que tú necesites. ¿Sí? Ahora, hace unos 3 años la capacidad de procesamiento de la nube, etcétera, ha permitido madurar estos modelos de OCR y ahorita la mayoría de esos que están en el mercado tienen un nivel aceptable de madurez. ¿Sí? Entonces, para tomar una decisión y en general cualquier decisión en el mundo de ingeniería de software debe seguir una aproximación del método científico y es mido, veo las evidencias y tomo la decisión. Entonces, básicamente, para saber cuál OCR utilizar, si vamos a ser metódicamente estrictos, toma una muestra de los documentos que vas a necesitar procesar. Importante es que en esa muestra se encuentre la mayor variabilidad posible que represente la realidad del día a día. Y en esa variabilidad incluir documentos de baja calidad, documentos torcidos, documentos con todas las posibles diferentes variaciones. Le entregas eso al OCR y revisas si el resultado está correcto o no. O sea, entonces sería como el más pragmático. Entonces comparas el resultado de esos OCRs y el que tenga el nuevo resultado es el que puedes utilizar. ¿Sí? Ahora, si esos documentos que estás utilizando y que hay una tendencia a mejorar la calidad de esos documentos, y vamos a suponer que es una premisa, cuando estabas haciendo el análisis de los documentos identificaste que tienen una calidad aceptable, buena, probablemente cualquiera de todos estos OCR va a tener un buen desempeño. Listo, entonces, dos conclusiones importantes. Primero, por temas de presupuesto, podríamos mirar si un OCR es pago o no, ¿cierto? Si es una herramienta gratuita, entonces venga y se podría hacer inclusive una revisión documental primero, porque hay un montón de foros en los que me dicen, mira, es que Microsoft es mejor para documentos que están a mano alzada, o este es mejor para documentos de poca resolución, ¿cierto? Una revisión rápida de esa literatura, lo que encontramos, y después haga la prueba. Y ya va a tener una viabilidad técnica, inclusive del uso de los OCR, ¿cierto? Sí, ahí, insisto, la recomendación es tomar decisiones basadas en evidencias. Porque inclusive haciendo la revisión de los foros, te puede dar una pista inclusive sobre cuál es OCR probar. Y no necesariamente sobre cuál decidir. Ahora, la mayoría de retos de procesamiento de documentos en que se están digitalizando documentos ahorita y es parte de mejorar el proceso, que desde el escaneo de documentos, por ejemplo, se mejore la calidad, etcétera.
Con el OCR de UiPath se tienen resultados aceptables y es gratuito si tienes una licencia de Enterprise. Listo. Pasemos entonces al tema de clasificación, ¿cierto? Que ya aparecen acá dos intermediarios que son entrenamiento y validación. Clasificación básicamente ya dice que el documento sea entendible para el computador y ya el computador entonces tiene que identificar con qué tipo de documento está trabajando, ¿cierto? Esa es la etapa de clasificación. Y que si lo vemos desde un marco muy general, desde un punto de vista muy sencillo, escójame todos los documentos, ¿cierto? Cada vez que pase por ahí, clasifíquemelo en un grupo, según una taxonomía que ya estaba definida. Pero creo que hay más en tema de clasificación y me gustaría saber qué retos se encuentran cuando estamos pasando por esta etapa a la hora de procesar documentos. Bastantes retos. La clasificación básicamente resuelve dos desafíos. El primero es tomar un archivo y de ese archivo identificar qué tipo de documento hay. Hay escenarios en que en el mismo archivo hay varios documentos. Entonces, el otro desafío de la clasificación es partir ese archivo en los diferentes documentos que allí se contengan. Entonces, si vos combinas esas dos variables, vas a encontrar variedad de complejidad. El escenario más simple es que vos tengas un único tipo de documento en un archivo. Entonces, se reduce la complejidad porque no tienes que partir el archivo, simplemente necesitas identificar qué tipo de documento es ese archivo. Ahora, si en el mismo archivo tienes dos tipos de documentos, por ejemplo, una cédula y un registro civil, pues entonces ahí el reto son dos. Es identificar que hay dos documentos, partirlos y decirme de cada uno qué tipo corresponde. ¿Sí? Sí. ¿En dónde comienza a aparecer la complejidad? Cuando tengo en un único archivo varios documentos y esos documentos tienen varias páginas. Ahora, si tengo en el mismo archivo 10 facturas que pueden tener varias páginas y son del mismo tipo, se incrementa todavía más la complejidad. Porque la clasificación no es apenas saber cuál es el tipo, sino saber cuándo empieza y termina, y si no hay una regla determinística de que siempre es 1, 2 o 3 páginas, sino que puede ser 1, 4 o 7. Entonces, mira que lo que se necesita incluir como reglas de clasificación incluye el identificar cuándo comienza y cuándo termina un documento. Entonces, hay varias formas de resolver esos desafíos. Una de las más simples y que obtiene mejores resultados es resolver la clasificación antes de que empiece la automatización. Es decir, desde la misma fuente donde se obtienen los documentos, resolver allí la clasificación. Ejemplo, hay un formulario donde proveedores me van a cargar facturas. Entonces, en vez de ponerle un único campo donde me cargue un archivo donde están todos los documentos, pues le pongo 4 o 5 campitos para que me suba cada uno de los documentos de forma independiente. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, resolvimos el problema desde la captura de la información, y el reto aquí de clasificación, más que tomar la decisión de hacer la clasificación correcta, se convierte en revisar, verificar que lo que sea que me hayan colocado está correcto. Entonces, no necesariamente elimina la necesidad de la clasificación, pero sí modifica la complejidad del reto, porque es diferente hacer una revisión que tomar la decisión desde el inicio. Entonces ahí, cuando habla de validación, ahí ya es cuando entramos a estos dos que intervienen acá, ¿cierto? Y que creo que va a depender de la complejidad y de si tenemos que estar entrenando ese clasificador o no necesariamente, o sea, cómo interviene acá el tema de entrenamiento y validación, y creo que ahí ya entramos con otros temas que hasta nos podríamos extender, que es que ya entra el humano dentro del ciclo del proceso, y ya se empieza a hablar del long-running workflows, persistencia, un montón de conceptos, y solamente en la etapa de clasificación incrementó toda esa complejidad. Entonces, ¿qué se hace? O sea, ¿qué se hace en esas etapas de entrenamiento y validación y cuándo son necesarias? Entonces, una palabra clave para saber en qué momento se requiere validación es incertidumbre. Es decir, si esa automatización que estamos construyendo recibe el documento
y no tiene incertidumbre de la decisión que toma, no es necesario poner al humano allí para hacer validación, ¿sí? Entonces, si existe algún grado de incertidumbre, entonces es necesario que el humano venga a revisar lo que sea que decida una automatización. Aquí voy a hacer un paréntesis. Inicialmente parece que me voy a ir mucho de la conversación, pero prometo que voy a llegar ahí a la respuesta, y es, cuando hablamos de automatización digital, lo que queremos es enseñarle a una máquina que ejecute una tarea con poca o ninguna intervención humana. Ese es el foco. Y hay dos formas de enseñarle a la máquina a hacerlo. Una es, le doy un montón de reglas. Y si yo conozco las reglas y las puedo describir de forma prescriptiva, pues entonces no habría incertidumbre, porque tengo certeza de las reglas. Le doy las reglas, máquina, aprendas estas reglas. Lo que sucede cuando esas reglas aumentan en cantidad, hay un volumen muy grande de reglas que el esfuerzo asociado a identificar todas esas reglas y escribirlas en código se hace incluso económicamente inviable, pues usamos otro abordaje para enseñarle a la máquina a ejecutar esa tarea de forma automatizada. Y ese otro abordaje es, le doy ejemplos. Máquina, mire este montón de ejemplos, encuentre usted las reglas. Y eso, en términos resumidos, es el Machine Learning. Hay una autora, se llama Cassie Korsakoff. Ella es Decision Chief Office en Google. Pueden buscarla en Google, tiene unas presentaciones maravillosas. Y ella, pues también con un poco de humor, dice que quien dice que eso llama inteligencia artificial y machine learning, etcétera, fue una persona con mucho talento comercial. Probablemente si hubiese sido un estadista académico, le hubiera puesto etiquetar cosas. En vez de machine learning es etiqueto cosas. Entonces etiqueto un montón de ejemplos y se lo doy a la máquina, y le digo, máquina, encuentre entre todo eso que le etiqueté, que encuentra usted en común, e infiera usted las reglas. Pero si te das cuenta, la máquina fue a buscar reglas. Y puede que lo que la máquina encontró como reglas no sea preciso ni perfecto. O sea, se maneja incertidumbre. Ese es el punto en el que podemos decidir si se requiere una validación. Hay incertidumbre porque no estamos 100% seguros que la máquina va a tener una perfección en la decisión. Y entonces ahí tiene el sentido, venga, cuando le enseño a una máquina a que encuentre los patrones, la máquina también, como es un aprendizaje supervisado, es decir, yo le estoy dando ejemplos para que aprenda, la máquina también va a tener mecanismos de evaluar con qué confianza me está dando la decisión que toma. Y a partir de esos niveles de confianza, pues entonces podemos decir, venga, máquina, si usted tiene una confianza que generalmente se mide de 0 a 100%, usted tiene una confianza superior al 95%, avance que confíe en usted. Pero si usted tiene una confianza menor al 95%, entonces venga, yo valido, porque igual usted está trabajando con probabilidad y hay incertidumbre. Entonces, ¿para qué sirve la validación? Para dos cosas. La primera es para garantizar que el proceso se está ejecutando de forma correcta. Como hay incertidumbre, pues entonces necesito que un humano venga y tome la decisión. Y el segundo propósito tiene que ver con el entrenamiento. Si esa máquina aprendió a partir de ejemplos y en un documento en particular tuvo mucha incertidumbre, significa que para documentos similares a ese ejemplo debe aprender más. Entonces, si ya el humano hizo una validación, me creó un nuevo ejemplo que puedo utilizarlo para darle a la máquina ese ejemplo adicional, y es aprenda que si usted a futuro recibe otro documento similar a este, pues con este ejemplo usted ya va a poder tomar una mejor decisión. Y que esa parte de aprenda a partir de esa validación que hace el humano, quiero hacer un paréntesis ahí que pasa algo muy interesante con eso, pero primero tenemos una intervención por acá de Javier. Iba a decir, sí, Javier dice, hola, espero estén muy bien. Este tipo de solución está atacando directamente desde la fuente, pero también podríamos atacarlo desde la automatización. Por ejemplo, que la automatización divida estas páginas en varios documentos y después sí hacer el procesamiento por OCR. Súper. ¿Estoy en lo correcto? Sí, digamos que todos esos abordajes son válidos, pero no hay una única receta que resuelva todos los problemas. ¿Sí? Si la complejidad de la clasificación, y principalmente si se tienen varios documentos en un mismo archivo con varias páginas, incluso del mismo tipo,
El esfuerzo de hacer esos entrenamientos y alcanzar niveles de confianza es considerable. Y si se puede solucionar desde la fuente, es un mecanismo, ¿cierto? Al fin y al cabo, como cualquier decisión arquitectónica, es un trade-off. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuál es el costo? ¿Qué tanto esta decisión me va a costar cambiarla a futuro? ¿O qué tan reversible o irreversible puedo hacer esta decisión en términos de la tecnología que es disponible? Entonces, esa propuesta que nos da Javier y cualquier otra cantidad de que se nos ocurra son posibles. Y como cualquier decisión arquitectónica, no es perfecta, pero para un contexto en particular tiene ventajas y tiene desventajas. El paréntesis que quería hacer ahí con el tema de entrenamiento y esos ejemplos nuevos que provee el humano, que es cuando, venga, acá estuvo mal, esta es la forma correcta y ya la máquina puede reentrenarse, ¿cierto? Pasan muchos proyectos, en muchos foros han llegado muchos desarrolladores diciendo, mira, es que el cliente lleva 6 meses, un año operando con esto, siempre entran ejemplos nuevos y el modelo se va reentrenando y no. Después del año sigue pasando lo mismo, seguimos con un porcentaje, no sé, 60-70% de exitoso. Entonces, ¿qué pasa con esa parte de reentrenamiento que hay veces no es tan efectiva? Pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Te voy a comentar algunas de las principales que se me ocurren en este momento. Lo primero es tú puedes construir tu propio algoritmo de aprendizaje de máquina y estás en control del algoritmo. Eso es raro, a menos de que vos tengas equipos de científicos de datos que hagan sus propios modelos personalizados, etcétera. Es raro. Lo que normalmente hacemos con este tipo de solución es utilizar los modelos que ya un equipo de científicos de datos de UiPath nos pone a disposición, porque nos ahorramos años de esfuerzo y de inversión. Generalmente quienes construyen estos modelos tienen una formación en matemática y estadística y requieren de unas cantidades absurdas de procesamiento, lo que significa costo. Entonces, normalmente estos modelos son creados por grandes compañías o universidades, laboratorios de investigación, y nosotros simplemente usamos esos modelos. Aquí la analogía es básicamente, si vos querés ser el mejor chef de la ciudad, no significa que tienes que aprender a construir microondas y a construir estufas y a construir los instrumentos que vas a utilizar para cocinar. Tú simplemente eres muy bueno identificando los ingredientes con los que vas a preparar y seleccionando muy bien los instrumentos para que hagas la preparación. ¿Sí o qué? Entonces, para que hagamos un muy buen modelo de clasificación o extracción, no necesariamente vamos a construir el modelo y eso requiere un conocimiento adicional. ¿Sí? Entonces, eso significa que nosotros no estamos en control del algoritmo y lo único que podemos controlar son los ejemplos que le damos al algoritmo, ¿cierto? Entonces, somos los cocineros que no podemos cambiar la estufa ni el horno microondas, pero sí podemos mejorar los ingredientes, partirlos mejor, ponerlos en coquitas más adecuadas para que ahí pueda funcionar. Entonces, uno de los primeros problemas de los modelos no aprender es la selección de los ejemplos que le damos a los modelos. Es tal vez el punto clave para poder estar en control del aprendizaje del algoritmo. Y es hacer una curaduría, un preprocesamiento de la información que le va a entrar al modelo. ¿Sí? Y para que un modelo pueda aprender en el tiempo, es necesario hacer una muy buena primera versión. Porque ese reentrenamiento que tú ves ahí desde la validación del humano, etcétera, no funciona para entrenar al modelo desde cero. Eso funciona inclusive en la documentación de UiPath, aparece como un fine tuning. Sí, haz de cuenta que tú tienes un radio de esos antiguos de perilla y vas a sintonizar una emisora. Tú lo primero que haces es moverte hacia un rango cercano de la emisora y vamos a suponer que hay una perilla grande y luego hay una perilla chiquitica que te permite moverte con precisión en un rango menor de frecuencias para poder sintonizar la mejor versión posible de lo que puedes escuchar. Ese fine tuning, ese ajuste de precisión es lo que sucede aquí. No podemos pretender que aquí por este modelo de validación y entrenamiento suceda
el moverme desde la frecuencia 0 hasta el rango donde necesito moverme. Entonces, un factor de suceso es hacer un muy buen entrenamiento de la primera versión para que este fine tuning o entrenamiento pequeño tenga sentido. Entonces, es uno de los primeros motivos. Otro motivo es que desde la taxonomía, el entendimiento que se refleja de los documentos no es el mismo para las diferentes personas que le están entregando ejemplos al modelo. Entonces, si alguien que estuvo entrenando la versión 0 del modelo entendió un concepto de una forma y etiquetó los documentos así, pero ya cuando viene a validar tenemos 50 usuarios y la mitad de los usuarios entienden un concepto en una parte de documento y la otra mitad lo entiende en el otro, entonces le estamos entregando al modelo dos versiones de la verdad y el modelo entonces ahí al fin acaba reflejando el entendimiento que tenemos del documento. Entonces, si hay confusión en el entendimiento del documento, pues el modelo va a aprender a confundirse. ¿Sí? Yo creo que esa conclusión o esa explicación del fine tuning está brutal, ¿cierto? Porque muchas veces el pensamiento es, venga, es que esto es machine learning, ¿cierto? Se lo vamos a entregar inicialmente así, pero él va a ir aprendiendo y eso va a ir mejorando, ¿cierto? Entonces yo creo que es muy importante la conclusión, es, venga, es que si no partimos de usar la perilla grande bien, que es toda la parte de procesamiento, y entrene bien esa versión inicial del modelo, esto no le va a hacer absolutamente nada para que esté mejorando, ¿cierto? Es lo que pasa muchas veces en la industria y creo que uno de los principales motivos por el que dicen, venga, esto no está mejorando, no está mejorando, no está mejorando, no podemos esperar pasar de un 40% de éxito a 80% solamente porque va aprendiendo con el fine tuning, está fuera del alcance completamente. ¿Y por qué es importante separar esos dos entrenamientos, el de primera versión al del fine tuning? Porque el éxito del entrenamiento de la primera versión se resume en dos palabras: variabilidad balanceada. ¿Sí? Variabilidad balanceada. Es decir, si nosotros tenemos 100 posibles variaciones de documento, entonces para entrenar este modelo, idealmente le deberíamos entregar entre 10 y 15 ejemplos de cada variación. Entonces, si hay variabilidad balanceada, porque entonces el modelo va a poder encontrar los patrones que representan al total de la población. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se pone un modelo sin entrenar para que aprenda en este ciclo de validación humana? Pasa que no se garantiza la variabilidad balanceada, porque en producción las volumetrías de esas diferentes variaciones cambian. Y por principio de Pareto, aproximadamente el 80% de las variaciones, disculpa, el 20% de las variaciones hace referencia al 80% de la volumetría. Entonces nosotros vamos a empezar a entrenar el modelo con una sobrecarga en un pequeño conjunto de documentos si sucede lo que se llama overfit. Y es decir, el modelo se vuelve muy bueno en identificar una variación de documentos, pero muy malo en identificar las otras. Y es porque justo le estamos entregando una sobrecarga de una variación de documento y eso es malísimo. De hecho, cada vez que en un proyecto de Machine Learning se escuche la palabra overfit, todo el mundo debería sentir horror y desespero y salir corriendo y pánico, exacto, así. Fuego en la sala. ¿Sí? Entonces, poder hacer una primera versión de entrenamiento con una variación balanceada es el que nos permite posicionar el modelo en ese rango de frecuencias para que luego entonces apenas sean los fine tuning de esos casos particulares en que el modelo necesita reforzarse. Pero si te das cuenta es ajustar un detalle pues, del modelo y no entrenar. Recuerda, vos no estás en control del algoritmo. Lo único que puedes controlar son los ejemplos, los datos que le metes al algoritmo. Y ahí es donde volvemos. Esto está más centrado en los datos y no tan centrado en el código. Que al final desde el código lo que estamos haciendo es consumir algo que ya está preparado, ¿cierto? Y que esta discusión sobre clasificación se extendió mucho, pero es muy bacano porque en el tema de extracción vuelven a aparecer los mismos dos agentes, ¿cierto? Entrenamiento y validación y todos los mismos conceptos. En este tema de extracción, ¿cierto? Llegamos como al corazón del procesamiento y es, venga, listo, ahora sí, entrégueme lo que quiero del documento para yo poder exportarlo
al final. Entonces, en el tema de extracción, básicamente tenemos dos aproximaciones. Puede ser basado en reglas, donde tenemos expresiones regulares y extractores de formulario, ¿cierto? Tenemos Machine Learning, que a pesar de que no hemos llegado a ese detalle, ya hablamos de un montón de conclusiones sobre Machine Learning, ¿cierto? Y cómo le entrego los datos a un modelo para ser entrenado. También tenemos una aproximación híbrida donde usamos ambos. En la experiencia, ¿cómo sé cuál de estas aproximaciones elegir y en qué casos usamos un enfoque híbrido? Listo, entonces, de nuevo, no hay una receta, pero una línea de raciocinio que funciona es intentar primero los métodos más simples. Y si no funcionan los métodos más simples, pues entonces va a ser más complejo. Y entre otras, porque los métodos más simples, basados en reglas, se caracterizan por encontrar una solución en que hay menos incertidumbre, lo que es muy bueno, es positivo. Entre menos incertidumbre, menos intervención necesitamos de los humanos. E insistimos, por definición, automatizar es delegar la ejecución de una tarea a una máquina para que la ejecute con poca o ninguna intervención humana. Entre menos intervención humana, mejor. Inclusive, si el humano necesita ir al Action Center, hacer una validación, que la información que allí le aparezca tenga menor incertidumbre, es decir, una mayor confianza, ya disminuye el tiempo que la persona consume en la pantalla, o sea que ya es bueno, ¿sí o qué? Entonces, hay una línea de raciocinio, es intente la solución más simple primero, con menor incertidumbre, y si no funciona, vaya a la siguiente. Vale, eso es un abordaje. El otro abordaje es verlo desde la variabilidad. De nuevo, Machine Learning resuelve los retos asociados a tener variabilidad. ¿En qué? En la posición que se encuentra la información que se desea extraer. Incluso en la propia documentación de UiPath, cuando hay variabilidad, se definen dos escenarios. Low density y high density layouts. Es decir, si en los documentos que necesitas procesar, vamos a poner un ejemplo, facturas, hay 10 variaciones de factura, ¿sí? Entonces estás manejando una baja cantidad de variaciones y allí podrías construir para cada una de esas variaciones de facturas ese rule base basado en reglas, y los beneficios es que tenés menos incertidumbre y tenés menos costo. Porque cuando vos consumís un modelo de Machine Learning hay un costo mayor por cada página a la que se le hace una extracción. ¿Sí te das cuenta? Ahora, si lo que se debe extraer en esos 10 layouts incluyen tablas, que ahí viene complejidad con relación a las tablas, tal vez necesites utilizar un modelo, pero ahí hay, entre comillas, unos riesgos, y es que si vas a entrenar un modelo de Machine Learning para que aprenda a extraer información de solo 10 variaciones, es como si estuvieras haciendo un overfit de ese modelo para que se aprenda de memoria esas 10 variaciones. Entonces vas a necesitar mayor cantidad de datos por variación, de ejemplos por variación, para que el modelo se vuelva muy bueno en ese pequeño conjunto. ¿Sí? O sea, estás especializando el modelo para ese pequeño paquete, que no es de forma eficiente el problema que resuelve Machine Learning. El problema que resuelve Machine Learning es ser muy bueno en generalizar gran cantidad de variaciones. Y entre más variaciones, inclusive mejor para el modelo, porque ahí es donde se infieren las reglas y se encuentran los patrones que hacen que un modelo de Machine Learning funcione mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ya para llegar a la respuesta, normalmente escenarios en que tenés poca variabilidad de documentos, con mayor razón buscar la solución desde basados en reglas, y para aquellos en que hay una gran variación, pues es justo la complejidad de tener muchas reglas y reglas sobre las reglas, y etcétera, etcétera. Entonces ahí sí pensar en el Machine Learning. Ahora, ¿cuál es la ventaja de los abordajes híbridos? Es que si encontramos parte de lo que se puede extraer basado en reglas, recordemos, disminuye la incertidumbre, lo que es bueno para el humano hacer la validación, porque ese pedacito, si 3, 4 datos se pueden extraer con reglas, pues entonces ahí ya tengo mayor certeza y voy a consumir menos tiempo en la estación de validación para el humano, ¿sí? Y es básicamente el raciocinio.
Esa aproximación híbrida es bien bacana porque es, venga, coja lo que ya está estructurado, déjelo así, déjelo al 100%, que podemos lograr una abstracción por reglas, y déjelo otro en Machine Learning, y ahí sí miremos qué porcentaje logramos, ¿cierto? Dependiendo de esos datos que le demos a la máquina para entrenar. Y finalmente llegamos a la etapa de exportar, ¿cierto? Y acá quiero mostrarles partimos de un montón de documentos, ¿cierto? Que van a pasar por todo este proceso de Unki y finalmente lo que van a entregar son datos, ¿cierto? Lo que quiero yo es coger todos los datos de esos documentos, los que me interesan, y ya que tengo los datos, la etapa de exportar es, desde el principio estamos hablando de una motivación y de transformación digital, de cambiar el concepto de documento, ¿cierto? Entonces yo ya quiero que estos datos vivan ese es el intercambio de comunicación entre sistemas. Entonces tenemos sitios web, bases de datos, la nube, web service, dashboard, ¿cierto? Y lo que queremos hacer es migrar esos datos hacia allá, y es donde se cierra el ciclo en el que ya logré extraer toda la información y llevarla a los sistemas de información, ¿cierto? Listo. Ahí termina la receta, ¿cierto? Logramos llevar los datos a los sistemas de información. Ahora hablemos un poquito de extracción usando ML. Me pasó a mí como desarrollador, ¿cierto? Que uno estaba pues trabajando en el estudio ya cuando venimos a, venga, es que se necesita un modelo, entonces tenemos que ir a todo el entorno de inteligencia artificial de UiPath, ¿cierto? Tiene una plataforma cloud y que empiezan un montón de conceptos que la primera vez son muy abstractos, ¿cierto? Complejos. Es datasets, data labeling, ML package, pipeline, ML skills, entonces ya empieza a crearse toda esa complejidad, ¿cierto? Que ya hemos hablado un poquito acá de esos conceptos, pero que básicamente es, vamos a empezar con un ML package, ¿cierto? No necesariamente pues es el inicio del proceso, pero es que tenemos dos opciones desde el AI Center de UI. Upload zip file, que significa cargue su propio modelo. Tenemos un equipo de científicos de datos y quiero usar mi propio modelo, no quiero usar los preconstruidos. Y el out of the box package, que ese son, vea, ya los ingenieros de datos de UiPath nos dan todas estas opciones. Y que de hecho ya uno empieza a cacharrear un poco y encuentra un montón de modelos de Machine Learning, y que por ejemplo acá tenemos 4, Document Understanding, documentos de identificación, facturas, pasaportes, ¿cierto? Ya tenemos unos modelos entrenados para documentos específicos. Y esos modelos que ya están preentrenados, necesitamos ajustarlos a nuestro problema particular, ¿cierto? Necesitamos reentrenarlo. Es como si el modelo estuviera virgen, ¿cierto? No sé si esa es la palabra. O sea, hay tres variaciones. Hay tres variaciones y es, estos modelos preentrenados ya saben extraer un conjunto de conceptos. Si en mi escenario particular necesito extraer los conceptos que ya el modelo sabe extraer, pues ahí el primer paso es evaluar ese modelo tal cual existe. Entonces tomo una muestra que represente de forma balanceada las diferentes variaciones que tengo y creo inclusive ahí en el mismo AI Center puedo hacer la evaluación de ese modelo. Y si en la evaluación ya tengo niveles de confianza que satisfacen mis valores de referencia, pues no necesito reentrenarlo. Y me voy con el modelo tal cual es. Pero esa decisión debe ser basada en evidencia. Por eso la importancia de evaluar si este modelo tal cual existe ya me sirve o no. El siguiente escenario es que los datos que necesito extraer ya ese modelo los tiene como parte de su esquema, pero los niveles de confianza para extraer esta muestra de documentos no es el suficiente para yo alcanzar mis metas de negocio. Entonces lo que voy a hacer es una optimización de ese modelo. ¿Sí? Y el tercer escenario es cuando necesito extraer un dato que no aparece en ese esquema, es decir, el modelo preentrenado no consideró ese concepto que necesito extraer, y ahí entonces lo que se hace es una customización del modelo, porque necesito adicionarle un nuevo campo, es decir, que el modelo tenga un nuevo feature, sería como el nombre técnico, o que aprenda algo nuevo. Y en ese caso, pues se necesitan más ejemplos y aumenta, digamos, el esfuerzo para que el modelo aprenda. Entonces, son tres diferentes opciones de uso y en cada una de esas opciones aumenta el esfuerzo que se necesita para el entrenamiento. Listo. Y que normalmente es el caso en el que tenemos que ajustar para este conjunto, es el más común, ¿cierto? Cuando estamos enfrentando proyectos, ¿o no?
Pues en la práctica nosotros hemos tenido ambos, ¿sí? Yo creo que el común denominador allí es reentrenar el modelo. Son poquísimos los casos en que se puede utilizar el modelo tal cual está, ¿sí? Porque a pesar de que lo usemos tal cual está, siempre es posible en el reentrenamiento al menos mejorar un poquito la confianza del modelo, ¿sí? Y si podemos mejorar ese poquito, vamos a disminuir el esfuerzo que los humanos necesitan para hacer las validaciones. Sea porque se disminuye la cantidad de documentos a validar, o sea porque la validación requiere menos esfuerzo una vez que la información que se extrae tiene mejor confianza. Entonces, el común denominador que allí encontramos es, como lo comentamos ahorita, la importancia de hacer un muy buen entrenamiento de la primera versión que se va a desplegar para que ese ciclo de reentrenamiento o de fine tuning funcione y que mitiguemos el riesgo, disminuyamos el riesgo allí de que ese feedback que se le está dando al modelo antes lo empeore, ¿sí? Escenarios en que nos sirven los modelos tal cual está, generalmente cuando los datos que se deben extraer son de tipo regular, es decir, que no están en tablas y que aparecen siempre en el encabezado de los documentos. Por ejemplo, en las facturas, si lo único que necesitas sacar es el número de la factura y la fecha, vamos a suponer hipotéticamente, esos son los dos valores que me interesan. Para esos dos valores, los modelos ya tienen un desempeño buenísimo, que inclusive no necesitas reentrenar el modelo, ¿sí? No lo reentrenas porque ya es muy bueno. Listo, o sea que del mismo entendimiento podemos ir concluyendo cosas que van a pasar durante el entrenamiento, ¿cierto? Así es. Acá para pasar un poquito ya por estos conceptos es, listo, tenemos un paquete que podemos cargar, que podemos utilizar uno que ya está construido. Pasamos a los datasets, que es el conjunto de datos con el que yo voy a entrenar ese modelo, ¿cierto? Y que ahorita habla de una autora de Google, que no recuerdo el nombre, ¿cierto? Que es, venga, póngale etiquetas a las cosas y esa es la parte del data labeling, ¿cierto? Ajá. Y es, venga, muéstrale al modelo que usted le va a enseñar o que va a aprender. Él va a aprender con sus algoritmos dónde están los datos que quiero extraer y cuáles son, ¿cierto? Ese es el data labeling y que inclusive UiPath tiene una interfaz por allá en la que puedo colocar colores y todo para cada campo. Y que después venimos a la parte de pipeline y escoja ese conjunto de datos que busca entrenar el modelo y entrégueselos al modelo. Y que puedo entrenarlos o evaluarlos. Y esa parte de evaluación es la de, venga, al principio que usted está haciendo un descubrimiento para que tengamos un modelo, entregue un conjunto de datos solamente para ver qué métricas me devuelve. Exacto. Y a partir de ahí yo tomo la decisión si quiero entrenarlo con un nuevo conjunto de datos o si ya es suficientemente bueno para el proyecto que estoy enfrentando. Así es. Se podría resumir inclusive que si en este momento en tus pipelines no estás ejecutando evaluaciones, no estás analizando métricas, no estás en control absoluto de nada en relación a la mejora del modelo. Porque es justo esas métricas las que te van a dar una pista de para cuál campo, para cuáles variaciones de documentos el modelo necesita mejorar. Entonces no es aleatorio ir a buscar los documentos que me van a mejorar el modelo o esperar que de forma aleatoria los documentos que están entrando por el Action Center son los que me van a mejorar el modelo. No funciona. Si realmente quieres tener un control sobre la mejora del modelo, hay que seguir un abordaje basado en el método científico y es necesito medir, necesito métricas para a partir de ahí tomar decisiones de qué hay que mejorar en los documentos. Y hay dos opciones ahí. O puedo mejorar los documentos por encontrar específicamente las variaciones que necesito reforzarle al modelo. O la otra es ir a revisar en mi etiquetado si estoy teniendo consistencia conceptual. Porque en modelos complejos en que se necesitan etiquetar más de 1000 documentos, generalmente son esfuerzos en que se ponen varias personas. 3, 4 personas etiquetando documentos. Y si no existe consistencia conceptual entre esas 3 personas, podrían esas 3 personas estar entregando información diferente al modelo y eso lo podemos identificar desde las métricas y ya nos ha pasado. En las mismas métricas encontramos que hay variaciones y campos particulares en los que hay problemas y vamos a revisar y el problema está en las etiquetas. Hay que ir a corregir para mantener consistencia conceptual. Entonces te das cuenta, el foco no es escribir código, el foco es
preparar datos. Claro, y que Dar muy buenos ejemplos. precisamente iniciamos esta charla con un nombre que es cómo prepararse para una implementación exitosa, ¿cierto? Y uno es, venga, aproveche que es que UiPath tiene un pipeline de evaluación, vaya y coloque un grupito de documentos con los que usted va a trabajar y mire las métricas, y a partir de ahí tome decisiones, ¿cierto? Creo que muy bacán, es una de las conclusiones de cómo prepararse para una implementación exitosa. Tenemos un comentario de Andrés Tarazona que nos dice, para este tipo de entrenamiento, ¿cuál sería la cantidad mínima de la muestra de documentos que sería recomendable? Y que precisamente vamos a llegar a eso porque, y ahí Andrés, vamos a la siguiente diapositiva que es, venga, en esa preparación, y ahí le voy a poner el caso a Felipe, es que nosotros partimos de que al inicio de un proyecto nos van a dar cientos de documentos y entonces yo digo, venga, entreno el documento entreno el modelo con todos los documentos que tenga y vamos a llegar a esa conclusión. Entonces, finalmente, lo que decía Felipe acá, otra de las grandes conclusiones de toda esta charla es, eso está menos centrado en el código y más centrado en los datos, porque finalmente una ML Skill es el despliegue de ese pipeline que entrenó el modelo, ya tengo el modelo ajustado a lo que quiero usar y ya simplemente lo consumo desde estudio. Y que para el código es, venga, llame el ML Skill que está en la plataforma cloud y consúmalo, ¿cierto? Entonces, todo se centra básicamente con la selección de esos datos, el entrenamiento del modelo y las métricas que me arroja ese pipeline de evaluación para saber qué tan exitoso va a ser la extracción de ese documento, ¿cierto? Entonces, acá, todo esto va a estar enfocado en responder la pregunta de Andrés. Y ahorita te doy números y más o menos cómo es la ecuación, Andrés, ¿listo? La ecuación de ser cuántos, ¿cierto? Acá estoy poniendo un ejemplo que me parece muy bacano porque acá cuando uno habla con la teoría es muy bacano, ¿cierto? Y ya cuando yo he enfrentado un proyecto, lo que me van a entregar es, hey, vea, ahí tengo un repositorio de 2000 documentos. Necesito, todos los documentos que van a seguir entrando son de ese tipo, hacer la extracción. Entonces, está la tarea, venga, tengo 2000 documentos y yo se los meto todos al modelo para entrenarlo. O entre más mejor, ¿cierto? Porque va a tener más ejemplos para aprender. O cómo funciona eso, cómo hago la selección de esos documentos. Que es una de las principales trampas en las afirmaciones de entre más datos mejor. Sí, entre más datos mejor, pero no significa que todos los datos que tengo se los voy a meter al modelo. Entre más datos mejor porque voy a tener más opciones para seleccionar los documentos que sí van a poder mejorar el modelo. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, la receta es variabilidad balanceada. ¿Cuál es la cantidad adecuada? Y ahí para ya empezar a responder un poquito a Tarazona. De hecho, nosotros aquí internamente desarrollamos una calculadora y las pistas sobre esos cálculos lo encuentran en la misma documentación de UiPath. Entonces, hay dos escenarios. El escenario de low density, es decir, cuando se tiene poca densidad de documentos, o sea, menos de 10 variaciones o menos, y high density. ¿Listo? Entonces, si tenemos 10 variaciones o menos y vamos a entrenar un modelo, ahí se puede simplificar la ecuación a aproximadamente 25 o 30 ejemplos por variación. Y entre menos documentos pongas, pues menor va a ser la confianza y más vas a necesitar reentrenamiento y entras ahí en el riesgo de que en el reentrenamiento se haga un overfit, porque es como un fine tuning. Idealmente entre 25 y 30 por documento. Entonces en low density se puede simplificar la ecuación. ¿Sí o qué? Ahora, cuando es high density, hay dos variables importantes. La primera es la cantidad de datos que se necesitan extraer. Eso incluso en el mundo del machine learning se conoce como features. Es decir, cuántos campos el modelo necesita aprender a extraer. Y por cada uno de los campos que necesita extraer, idealmente se deberían tener por campos regulares aproximadamente 25 ejemplos por ese campo y de tipo columna alrededor de 40. Entonces vos podías ahí simplificar una ecuación, necesito extraer 5 campos. ¿Sí o qué? Entonces 5 por 25. Aproximadamente ahí 125 documentos para 5 campos regulares. Ahora, ¿cuáles 125 documentos? Cualquiera. ¿No? Variabilidad balanceada. Y si al encontrar esa variabilidad balanceada te das cuenta que tienes más de 125
layouts, pues entonces ahí la ecuación cambia, porque no es dominante por la cantidad de datos que hay que extraer, sino por la cantidad de variaciones que tienes de layout. Y en la misma documentación de UiPath se sugiere que por cada uno de los layouts se tengan alrededor de 10 ejemplos. ¿Sí o qué? Y que no tiene sentido meterle al modelo más de 15 ejemplos por variación. Entonces hay como un valor óptimo entre 10 y 15 por variación, siempre y cuando la cantidad de variaciones te supere el cálculo de multiplicar la cantidad de campos por 25 si son regular o por 40 si son tipo tabla. Entonces, es más o menos ahí como Ahí andamos con números cuantos, ¿cierto? ¿No hicieron otra pregunta? Sí, nos habla Javier Londoño y nos dice, excelente charla. Una consulta, yo he trabajado algo de manejo de Documental con Taxonomy Manager y OCR Free. ¿Los temas de Machine Learning con UiPath son de pago? Si es así, ¿son muy elevados? ¿Cómo se podría ir indagando en estos temas? Sí tienen costo. La parte de Machine Learning, tanto para la clasificación como para la extracción, tienen costo. Y el costo varía porque dependiendo de el licenciamiento que tú adquieres, vas a tener unos otros descuentos y dependiendo de la cantidad de créditos que adquieras. Para responder esa pregunta de forma precisa, te diría, sí tiene costo. En la documentación de UiPath puedes referirte al metrics. De hecho, puedes buscar Document Understanding Metrics y ahí te muestran como la ecuacioncita de cómo se hace el cobro. Y ya puedes hablar directamente con tu representante de ventas de licenciamiento a qué precio es ese licenciamiento descargado. Volviendo acá al tema del preprocesamiento, tenemos dos conclusiones bien interesantes, o dos términos, variabilidad balanceada, y tenemos unos números dependiendo de las variaciones, pero ahí me entregaban al principio otra vez, vuelve y juega, 2.000, 3.000 documentos de repositorio. ¿Cómo hago para identificar esas variaciones? Entonces, hay un camino y es, abres todos los documentos, uno por uno los vas abriendo, y aquellos que tengan un layout similar los vas poniendo en un grupito. ¿Sí o qué? Entonces ahí vas identificando que esos 3.000 tienes 100 variaciones, pero hay una variación en la que tenés 2.000 ejemplos, otra variación en la que tenés 50, otra variación en la que tenés 30. Te vas dando cuenta que no toda la información te sirve, porque si se la entregas tal cual al modelo o si haces un muestreo aleatorio simple, pues esa misma distribución de variación va a tener tu muestra y le vas a entregar al modelo una información que no está balanceada, ¿cierto? Entonces la respuesta es, hay que abrir los dos documentos uno por uno y hacer la separación. Suena como un trabajo bien pesado, ¿no? Y más que puede que no tenga la habilidad de identificar todas las variaciones a simple vista, ¿cierto? Así es. Porque esto es lo que, otra vez vuelvo a pegar los CR, esto es lo que veo yo y esto es lo que ve el computador. Entonces, ¿cómo hacemos ese juego de eso? Entonces, claramente ahí nos encontramos con un problema de automatización y aquí en Neostela construimos nuestra propia automatización para preprocesamiento de documentos. Y tiene ese nombre, Predoc, y como Andrés Tarazona aquí ya nos lo puso en el comentario, un algoritmo de clusterización. Entonces nosotros utilizamos el dbScan y ponemos algunas palabras claves que sabemos que existen en los documentos, palabras claves asociadas a encabezados de tablas y llaves valor. Y con ese algoritmo de clusterización identificamos esas variaciones. Y a partir de esas variaciones, una vez ya tenemos todo ese paquete distribuido en los diferentes grupitos, pues nos damos cuenta cuáles están sobrecargados, cuáles no. Y ahí sí aplicamos un muestreo estratificado, porque entonces vamos a ir y por cada variación vamos a seleccionar ojalá 10 y no más de 15, porque si le metemos más de 15 no necesariamente el modelo va a mejorar y entre más documentos le metamos mayor esfuerzo en etiquetado y ahí también queremos ser eficientes, ¿sí? Y que esa variabilidad balanceada se debe hacer no solamente para los datos que se utilizan en entrenar, sino también los datos que se utilizan para evaluar, de forma tal que las métricas de evaluación nos den pistas sobre cómo el modelo se comporta en todas esas posibles variaciones. Y volvemos a llegar a la misma conclusión, variabilidad balanceada, ¿cierto? Solo que tuvimos una ayuda extra que es a partir del clustering llegar a esas diferentes variaciones y después elegir. Entonces, esta zona, para que llegues al número mágico
puedes pensar que por cada una de esas variabilidades que te dio el algoritmo de clusterización, máximo 15 documentos. ¿Sí? Y si tenés pocos campos para extraer, puedes disminuir esa cantidad. Y si estás haciendo una optimización, es decir, son campos que el modelo ya sabe, puedes ir disminuyendo la cantidad. Y justo ahí también es encontrar un número que sea eficiente, porque cada uno de estos documentos que vas a utilizar para entrenar significa esfuerzo de alguien etiquetando ese documento, y ahí queremos ser eficientes. Entonces, siempre, como cualquier decisión arquitectónica, es un trade-off. Podemos inclusive sacrificar un poquito de confianza del modelo, pero tener un menor conjunto de datos para etiquetar, y que el costo de hacer ese etiquetado, y no solo el costo de etiquetar, sino el tiempo que se demoran los pipelines para entrenar, pues corresponda a los presupuestos y compromisos que tienes que entregar el modelo. Listo, yo creo que acá estamos un poquito sobre tiempo, ¿cierto? Pero ya terminamos, ¿cierto? Hasta acá llega la presentación y creo que nos vamos con varias conclusiones bien interesantes. ¿Cómo prepararnos para una prepararnos para una implementación exitosa? Entonces tenemos métricas, que es el método científico. Usted puede ir a una prueba con un pequeño conjunto de documentos, mire si el OCR funciona, mire si el clasificador funciona, mire si el modelo funciona, saque métricas y evalúe. Y lo otro es en el preprocesamiento, vea, esto es más centrado en los datos y no tanto en el código. Una implementación exitosa se va a basar en que seleccione ese conjunto adecuado de documentos para entrenar el modelo, y que va a tener dos características: variabilidad y balanceo. Y que el preprocesamiento no es apenas para la primera versión del modelo. Idealmente ese feedback que vos recibes del humano en el ciclo no debería ir directamente al dataset de entrenamiento, debería volver al paquete de entrada para que desde un preprocesamiento sigas seleccionando de forma balanceada lo que los humanos están dando como feedback. Entonces, el preprocesamiento es la clave para estar en control del aprendizaje del modelo, porque es lo único que podemos controlar. No controlamos el algoritmo, solo controlamos los documentos que le metemos y las etiquetas que tienen esos documentos. Listo. Muchas gracias, Felipe, porque realmente lo que traemos acá son conclusiones de mucha experiencia y muchos proyectos, ¿cierto? Que creo que va a servir mucho. Esa es la idea de este chapter, y es: venga, ingenieros comunidad, resolvamos retos juntos, separemos toda esa mentalidad de competición y todo eso, y es: venga, Colombia, volvámonos referente en transformación digital, en la industria 4.0, y que ya acá entramos pues a la sección abierta de preguntas. Ojalá nos dejen por el chat los comentarios de si les gustó esa sesión, esta sección, si quieren que se repita, mejoras, qué tema les gustaría que habláramos en próximos chapters. Y por acá hay un comentario de Sebastián que nos dice. Bueno, Sebastián Rivera nos dice: buenas noches a todos, Pipi, un gusto volver a verte. Tengo una pregunta. Actualmente nos estamos enfrentando al procesamiento de facturas por medio de documentos. El problema en este caso es que son fotos que pueden venir con cierto porcentaje de rotación, por lo cual al momento de leer los datos dificulta la lectura. ¿Cómo se debería afrontar este tipo de documentos? Listo, entonces el reto de rotación de documentos generalmente es abordado por los mismos OCR. De hecho, cuando un OCR te entrega el DOM, o Document Object Model, te da pistas y coordenadas sobre la rotación del documento. Si los OCRs que tienes a disposición y que puedes pagar no tienen el desempeño suficiente para corregir la rotación, entonces significa que debes construir un modelo adicional que se especialice única y exclusivamente en corregir la rotación. Okay. Entonces, corrige la rotación, y luego de que tienes corregido la rotación, entonces ya sí los pasas por los OCR. Pero en un primer momento te invito a que revises en los diferentes OCRs y veas cuál de todos ellos te ofrece una mejor corrección de la rotación. Y que en el Document Object Model se llama Skew Angle, ¿cierto? Y que ahí puedo ver la información y ver qué tanto están rotados. Muy Gallipat en su documentación recomienda entre menos 20 y más 20 grados, ¿cierto? Y que por fuera de eso ya me estoy saliendo del alcance, y él venga entonces corrija eso antes de trabajar con los documentos. Y aquí tal vez una respuesta que a mucha gente no le gusta, y es corregir la rotación desde la digitalización del documento. O sea, si haces un ejercicio de culturizar que la persona que esté escaneando el documento disminuya la rotación, pues directamente desde la fuente lo estás haciendo.
Recuerden entonces, Antes pueden- de seguir, pues, con la sí, sección. antes de seguir con la sección de No, vamos a preguntas, parar todo. tenemos un ratico más. Seguir estas redes que son el iPad Community, ¿cierto? Y el Chapter Colombia en LinkedIn. Y es precisamente queremos ver eso en el feedback en el chat, y es, ¿les gustó este espacio? ¿Pudieron sacar provecho? ¿Creen que tiene aplicación práctica en los proyectos? ¿Y qué temas quieren que traigamos? ¿Qué quieren que discutamos? ¿Y cómo seguimos construyendo esa Colombia de transformación digital que queremos? ¿Tenemos Y otra pues pregunta además por ahí? que en el espacio del grupo de LinkedIn es donde estamos anunciando como cada cuánto vamos a estar en el community o cada cuánto vamos a abrir este espacio para ustedes. Bueno, teníamos otro comentario de Alexander Alzate, nos dice gracias por la charla excelente. Felipe, te quería preguntar entonces que la parte de clasificación sería mejor hacerla en la parte del dispatcher o, perdón, y dejar el resto de digitalización, extracción y validación para los performers. Muy buena pregunta. El Document Understanding Framework de UiPath, que es esa plantilla del proyecto, resuelve múltiples retos. O sea, ya es la plantilla que contempla digitalización, clasificación, extracción, etcétera, y que si te das cuenta fue diseñada para un job por documento. Y ese diseño de un job por documento tiene todo que ver con utilizar las actividades de persistencia para incluir el humano en el ciclo. ¿Sí? Entonces, si la clasificación la puedes hacer solo por una palabra clave, la puedes hacer desde el mismo despacho. Hay beneficios, es que tal vez recibes de una bandeja de correo electrónico y solamente por palabra clave sabes cuáles documentos puedes procesar y cuáles no, y ya de una vez haces ahí el filtro y mandas a, puede ser a la cola o dependiendo del mecanismo que tú tienes para que ya sí pase por el Document Understanding apenas ese que te interesa. El problema es que si para esa clasificación tienes incertidumbre y necesitas incluir la validación del humano, entonces ahí ya no tiene sentido tener la clasificación en el dispatcher, porque ese dispatcher no debería funcionar como un job por transacción, a menos de que lo diseñes de esa forma, sí, ok, pero no tendría el sentido entonces que tengas un dispatcher que es un job por documento para luego tener un Document Understanding Extractor que es uno por documento. Entonces, básicamente la decisión de si clasificas o no en un dispatcher es si necesitas o no el humano para la validación de la clasificación. Y se justificaría única y exclusivamente si la clasificación la puedes hacer con total certeza, sin necesitar la validación del humano, y que el resultado de esa clasificación te permita decir si vas a necesitar procesar el documento o no. Caso contrario, la recomendación es manda el documento para la cola, utiliza el Document Understanding Framework y que ahí ya se te resuelva el problema de incluir la validación del humano. Excelente. Y Javier Díaz nos dice, hola, no, yo pregunta, comparando con la competencia, ejemplo, IQBot de, que no, bueno, AA, y un cliente nos solicita una tecnología de procesamiento de documentos y este cliente nos dice de manera hipotética que no importa los costos. La pregunta es, comparando UiPath Document Understanding con la competencia que nos ofrece, que nos dé esa milla extra para darle a un cliente una solución más confiable. Entonces, mira, cualquier cosa que yo te diga aquí, Javier, es basada en supuestos, opiniones y no deberías creer. La única forma de llegar a una conclusión o una decisión aplicando un método científico es pruebe el uno y pruebe el otro y compare resultados. Ese es el único que te va a decir, porque inclusive diferentes proveedores pueden ofrecer una mejor solución para un caso muy particular. Entonces, ese escenario así tan hipotético, pues no sabemos si es varios documentos en el mismo archivo y si vienen del mismo tipo con múltiples páginas y si la extracción se hace de tablas, en fin, todas esas posibles variaciones en que una solución puede desempeñarse mejor que la otra. Beneficios que se encuentran en la oferta de UiPath es que tienes esta receta y desde esta receta tú puedes tomar decisiones en cada uno de los elementos. Y desde
AI Center, desde las mismas customizaciones que tú puedes hacer aquí en la receta, etcétera, hay beneficios, digamos que requiere un poco más de conocimiento y especialidad al momento del desarrollo, pero te da flexibilidad para hacer tus propias customizaciones de lo que hay aquí. Entonces ahí, Javier, yo te diría, no me creas en absoluto, pruébalo y compara los resultados. Es la única forma de poder llegar a una conclusión concreta. Método científico, ¿sí? Que es ciencia de datos, aquí no es opiniones o adivinanzas. Claro que sí. ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? Sería bacano que dejen feedback en el chat. Todavía no veo feedback, es porque si no hay feedback, como si les gustó este espacio, si quieren que se siga repitiendo, es como dejemos así, ¿cierto? O si enviamos un... Sí, les agradecemos mucho que nos dejen saber qué fue lo que más les gustó, de pronto qué asuntos le generaron valor, o si por el contrario tienen recomendaciones para que hagamos un mejor trabajo en las próximas ediciones. Va a ser muy importante para nosotros. Así que desde ya agradecerles los comentarios. Muchísimas gracias, equipo. Muchísimas gracias por la disposición de hoy, por toda la información también entregada que nos trajeron, esta información de valor, y sobre todo, pues claramente a Mauricio y a Felipe por estar de coanfitriones aquí en esta conversación tan interesante. Les damos a todos, pues claro, de nuevo la invitación de seguirnos en el grupo de LinkedIn, en el cual pueden estarnos contactando a nosotros directamente, o al grupo como tal, estar pendientes de la comunidad de IVAIPAS, que también es quien lanza este espacio, quien abre este espacio tan importante, con el cual nosotros pues también estamos de colaboradores. Y ya, muchísimas gracias a todos por venir. Se atentos a la próxima. Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Diana, we are going to end the meeting.